Recientemente se realizó un seminario en el COLEF Tijuana sobre las dinámicas electorales y los nuevos escenarios normativos ante el proceso electoral en Baja California de 2019. La conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral. Y charlamos con él acerca de los retos de la elección, la perspectiva del INE ante el nuevo gobierno federal y la importancia de la vinculación con las instituciones académicas como el Colegio de la Frontera Norte. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos el placer de tener al doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Él es presidente del Consejo General Nacional del Instituto Nacional Electoral, el INE, con quien charlaremos sobre las dinámicas electorales en los contextos locales, particularmente en el caso de Baja California para el proceso electoral 2019. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, doctor. Al contrario, Flor, un gusto estar en Diálogos desde la Frontera. Gracias, de verdad. Doctor, en Baja California estamos en un proceso electoral que se considera particular por el hecho de que se va a elegir al gobernador o gobernadora del estado para un periodo de 2 años. Esto tiene sus características particulares, pero desde el INE, ¿qué expectativas tienen de esta elección? ¿Cuáles considera que son los retos principales? Bueno, yo creo que el reto principal, se trata, por cierto, de la elección más grande en términos de cargos a elegir de las que tendrán lugar en este país, en este 2019, porque se trata de una elección en donde se renovará no solamente la gubernatura, como mencionas, aunque por un periodo acortado, sino también el Congreso y los ayuntamientos de la entidad. Tenemos otras entidades, Aguascalientes y Durango, en donde se elegirán ayuntamientos, y otras 2 entidades, Tamaulipas y Quintana Roo, donde se elegirá solo el Congreso local. Y bueno, el caso de Puebla, que por las razones que todos conocemos del accidente del que falleció la gobernadora, se renovará la gobernatura. Entonces, la elección más compleja, digamos, desde ese punto de vista, es la de Baja California. Pero además yo creo que la complejidad reside en tener que reeditar. Estas van a ser las primeras elecciones ordinarias, luego de la macroelección de 2018. Y desde ese punto de vista, el desafío que tenemos las autoridades electorales y la ciudadanía en estas 6 entidades, incluyendo a Puebla, es la de reeditar exitosamente lo que fue una experiencia en donde como nunca antes las y los ciudadanos pudimos emitir nuestro voto de manera libre, de manera informada y en medio de una pluralidad creciente, ¿no? Que caracteriza el complicado, para citar a don Jesús Reyes Heroles, el complicado mosaico ideológico nacional que hoy caracteriza a nuestro país. Yo diría que ese es el desafío fundamental, y en el caso específico de Baja California, lograr romper con esta, digamos, tradicional baja participación que ha caracterizado a los procesos locales. Es decir, si en Baja California logramos reeditar la participación que hubo en 2018 con los procesos federales, pues van a ser buenas noticias para todos en este estado. Sí, justamente a eso iba mi segunda pregunta, en términos de que Baja California ha tenido los más altos índices de abstencionismo en otras elecciones. Sin embargo, en la elección federal, pues sí hubo mucha participación ciudadana, y también vimos un fenómeno que no habíamos visto aquí, que otros especialistas lo han comentado, que siendo un estado en el que históricamente ha sido un solo partido el que ha ganado, y que bueno, se lo han pasado con otro partido, pues vimos que en las elecciones federales hubo un repunte de un partido político que antes no figuraba en el escenario local y estatal. Desde el INE, ¿cómo ven también esta expectativa de la participación ciudadana? Bueno, yo creo, es decir, Baja California es un estado emblemático e indispensable para quien estudie el proceso de transición política en el país, en muchos sentidos. Baja California es un semillero, digámoslo así, de los procesos de participación política a nivel nacional. Baja California, como mencionabas, es el primer estado en donde ocurre una alternancia a nivel del Ejecutivo local y una permanencia larga de una sola fuerza política. La preeminencia, digámoslo así, o la disputa por el poder de 2 fuerzas políticas. Hoy tenemos una fuerza adicional que en la historia, al menos de Baja California, bueno, y también del país, por su novedad, es una fuerza política emergente que rompe la lógica de paradigmas en términos de la composición política, digámoslo así, o de la orientación política de la sociedad en este estado, y refleja, pues, digamos, nuevos tiempos y la redefinición del pluralismo político en la entidad. Ahora, yo creo que es una paradoja
aunque ha sido muy estudiada, hay que decirlo también, en este mismo programa ha habido especialistas aquí en el Colegio de la Frontera Norte, pues ha sido objeto de muchos estudios y distintas son las razones de la baja participación, pero Baja California vive una especie de paradoja, porque por otro lado hay una intensa participación ciudadana, tenemos la expresión de numerosos fenómenos sociales de muy distinta índole, y por otro lado tenemos una histórica, como decías, participación en el electoral, digamos baja, claro. Una históricamente baja participación electoral comparada a nivel nacional. Yo creo que nada puede darse por sentado en este 2019. Los tiempos han cambiado, la vida política ha cambiado, como decíamos, paradigmas han cambiado. Hoy aparece como una fuerza competitiva, una fuerza que históricamente era prácticamente inexistente en el Estado. Y evidentemente tenemos incentivos, creo, muy favorables para una buena participación. Así lo quiero ver, ojalá y ello ocurra. El hecho de que se renueven todos los poderes electivos del Estado, pues es un buen aliciente para que, sobre todo en estos tiempos de ruptura de paradigmas, pues la elección sea el espacio en donde se recrea ese pluralismo político cada vez más diverso que existe en el Estado, ¿no? Claro, esperemos que la inercia que tuvimos en la federal también se Así es, y venimos además con ese arrastre, claro, en efecto, ¿no? Muy bien, doctor. Otra cosa que queríamos preguntarle aquí es cómo ha sido la coordinación interinstitucional entre el INE y las autoridades locales electorales. Bueno, no es una relación fácil. Ya llevamos, fíjate, hay un dato interesante. La elección de Baja California, al menos la de gobernador, es la última elección que se realizarse con base en las nuevas reglas. O dicho en otras palabras, hoy todos los cargos de elección popular, federal, locales y municipales, con excepción de la gubernatura de Baja California, se han ya elegido con base en estas nuevas reglas derivadas de la reforma de 2014. Es decir, una reforma que rompe los esquemas hasta ahora existentes de nuestro sistema electoral, que era un sistema federalizado, y que establece un sistema nacional de elecciones. Es decir, un único sistema integrado por un componente nacional, el INE, y por aparatos electorales en cada uno de los estados, los ahora llamados OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, el Instituto Electoral de Baja California para el caso de esta entidad, y que las elecciones locales ahora tienen que hacerse con la coordinación a partir de una coorganización de la instancia nacional y las instancias locales respectivas. Vuelvo a insistir, esta elección de Baja California va a cerrar, es la última en realizarse bajo este esquema, todas las demás ya se han realizado, ya vamos por una segunda vuelta en este sentido, y desde este punto de vista, bueno, lo que nos permitirá esta elección es cerrar este primer ciclo y consecuentemente tener todos los elementos del impacto que tiene este nuevo fenómeno. La coordinación entre el INE y los OPLES y los órganos electorales de los estados ha sido una elección que ha tenido también una relación que ha tenido su evolución. Déjame decírtelo así, en un primer momento decidimos que cada quien era responsable de su tramo de control. El INE a lo que la Constitución dice que tiene que hacer el INE, el OPLE a lo que hacen los OPLES. En un primer momento esto generó graves problemas de coordinación y zonas de riesgo para una buena concreción de las elecciones. Por eso en una segunda etapa decidimos tener una presencia mucho más intensa del INE. A partir de criterios, lineamientos, emitimos un reglamento nacional de elecciones que era, digámoslo así, los procedimientos y criterios con los cuales los órganos locales tenían que regirse. Es decir, una presencia mucho más insistente del INE. En 2018 lo que tuvimos es una coordinación casi perfecta, es decir, una coordinación que se nutrió de esa experiencia, en donde, digámoslo así, entendimos todos, INE y órganos locales, la importancia de una aceitadísima colaboración, coordinación, la existencia de esta especie de pase de estafeta que tenía que ocurrir con mucha claridad y con mucha precisión. Y fue una elección muy exitosa. Y yo creo que hoy estamos en una lógica en la que esa presencia del INE tiene que irse paulatinamente diluyendo. No que deje de existir porque tenemos funciones claras, todo el trabajo de campo, la convocatoria a los ciudadanos, la capacitación de quienes van a ser funcionarios de casilla, la determinación de dónde se ponen las casillas y la fiscalización de las cuentas de los partidos corresponde al INE. Pero, digámoslo así, tenemos que, ya el sistema tiene un grado de madurez tal que nos permite, digamos, volver, como se pretendió en el inicio,
a que el OPLE haga lo que le toca, el INE lo que le toca, pero ahora sí con una historia de coordinación mucho más aceitada, ¿no? Vamos a hacer una pequeña Encantado. pausa y regresamos ahorita a Diálogos desde la Frontera con el doctor Lorenzo Córdoba. No se vayan. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos charlando con el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE. Doctor, justo mencionaba los OPLE, los organismos públicos locales electorales. Una de las iniciativas del Poder Legislativo actualmente que busca impulsar tiene que ver con la desaparición de los OPLES precisamente. ¿Qué consideraciones tiene al respecto, considerando lo que nos acaba de comentar de esta coordinación? Bueno, esa propuesta que en efecto se ha presentado, pues es una propuesta, digámoslo así, que creo que tiene que ponderarse a la luz del sistema actual. No ha sido, como te decía en el bloque anterior, Flor, un sistema sencillo de instrumentar, sencillo de comprender, ni sencillo de asimilar por parte de los órganos electorales. Digamos que, en complemento a lo que antes te decía, te diría que el sistema empezó a funcionar bien cuando desde el INE dejamos de tener una vocación supremacista y desde los OPLES se dejó de lado una vocación soberanista. Es decir, de un lado la lógica de que, miren, las elecciones se tienen que hacer así, nosotros las hacemos así y así se tienen que hacer y les vamos a decir cómo. Y por otro lado, la lógica de que nosotros somos el último bastión de la defensa de la soberanía del Estado frente al centralismo del INE. Hombre, eso ya quedó atrás. Ya ha habido muy buena coordinación. Yo creo que toda reforma, eso está en la cancha del legislativo, debería partir de un adecuado diagnóstico de cómo nos ha ido en estos 4 años, o 5 casi, digamos, este año se cumplirán 5 años de la reforma del 2014. Y yo creo que nos ha ido bastante bien. Las elecciones se han logrado procesar adecuadamente, todos los procesos electorales han permitido una transición pacífica del poder. Este es el periodo de mayor alternancia política en la historia a nivel federal, local y municipal. Y eso quiere decir que las reglas funcionan. Los anglosajones dicen, si funciona, ¿para qué lo reparas? Hombre, claro que siempre, y el propio INE tiene muy claro, luego de esta aproximación al cierre del primer ciclo de vida de la reforma, de lo que valdría la pena modificar. Pero yo creo, y esa es mi perspectiva, que ya no hay necesidad de una reforma refundacional del modelo electoral. Creo que hay muchas mejoras, sin lugar a dudas, que hay que hacer. La reforma del 2014 nace, entre otras, con la promesa de que iba a abaratar el sistema de elecciones. Esto no es una realidad, no fue así. Era imposible que un sistema, por ejemplo, en el que le confiere al INE muchas más atribuciones, pues convirtiera al INE en una institución menos onerosa para la sociedad. Yo creo que hoy tenemos que avanzar justamente hacia un sistema en donde las duplicidades están claramente identificadas, habrá que subsanarlas, en donde la coordinación tendrá que ser muy clara, habrá que subsanarlo, y en donde habrá que repensar muchos temas con mucha seriedad y sin prisa. Dicen que las reglas electorales, que son las reglas del juego democrático, son temas muy candentes. Y hay un buen consejo que vale la pena seguir. Los temas calientes en tiempos fríos. Y creo que hay un momento, no hay prisa, es un buen momento para reflexionar lo bueno y lo mejorable del sistema electoral y optar por ello. Pero creo que no son tiempos para volver a colocar en lo electoral en el centro de las preocupaciones y la discusión nacional. Porque a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, en donde las elecciones eran probablemente el primer problema que enfrentaba la sociedad mexicana, el más grave de los problemas que aquejaban a la sociedad, hoy las elecciones no son parte de los problemas que tenemos enfrente. Claro, ya está. Y creo que la energía, digámoslo así, de la definición de políticas públicas, de las decisiones legislativas que acompañen y que permitan la instrumentación de esas políticas públicas, tiene que ver más con los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad. Está bien que se afinen las normas electorales, pero partamos de una premisa. Lo electoral hoy no es un problema y funciona. Y por lo tanto, pues vamos más bien en una lógica mesurada, pausada, reflexiva sobre los cambios para mejorar el sistema electoral, no para refundarlo, como si no hubiera pasado nada en los últimos años, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a seguir platicando de esto. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera, ya regresamos.
Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Seguimos charlando con el doctor Lorenzo Córdoba. Doctor, en el ámbito nacional, el INE ha estado también desde la nueva administración en las noticias. ¿Cómo se encuentra el INE, los recortes presupuestales? ¿Cómo se encuentra el INE posicionado actualmente ante la nueva administración? Bueno, yo creo que, a ver, el INE es un órgano constitucional autónomo, pero siempre desde el INE hemos entendido que la autonomía no significa autarquía. Y desde este punto de vista que la comunicación con el gobierno es una comunicación que tiene que ser fluida y respetuosa de los ámbitos de responsabilidad políticos, pero también del otro lado de nuestra propia autonomía. Y eso ha sido clave para que los procesos electorales fluyan y fluyan bien. Por ejemplo, en materia de seguridad, pues los órganos electorales no somos responsables de proveer la seguridad durante las elecciones, pero es indispensable que existan condiciones de seguridad y eso implica una coordinación muy bien aceitada con las instancias responsables de la misma para que las elecciones lleguen a buen puerto. Digo, para poner solo un ejemplo. Evidentemente el cambio de administración pues implica la existencia de nuevos interlocutores y como pues ha ocurrido en otras ocasiones, el cambio de gobierno pues ha implicado, digamos, la construcción de nuevos puentes de comunicación, la validación de los puentes existentes o la modificación, digamos, de las relaciones, de la lógica de relación con el gobierno. Siempre, insisto, bajo esta lógica de respeto de parte nuestra de las funciones político-gubernamentales y la demanda y la construcción, digámoslo así, del respeto de nuestra propia autonomía. Desde ese punto de vista, pues ha habido una comunicación muy cercana, al grado de que en pues, escasos 2 meses digamos, de llegada al poder del nuevo gobierno, hemos ya suscrito una serie de convenios de colaboración con distintas instancias. Una de ellas, por ejemplo, en diciembre del año pasado, con la Secretaría de Gobernación, que nos permitió ofrecerle a dicha secretaría un servicio, digamos, acceso al monitoreo que el INE hace de los medios de comunicación electrónicos a nivel nacional, radio y televisión, para que pudiera verificar la Secretaría de Gobernación, para que pueda verificar el cumplimiento de la pauta en los espacios públicos que le toca a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. El INE lo hace ya, pero para fines electorales. Algo que no todo el mundo sabe. Algo que no todo el mundo sabe. El INE es el único órgano del Estado mexicano que monitorea todas las señales de radio y televisión que se transmiten en el país a nivel nacional y, por supuesto, a nivel local. Entonces, la idea era que la Secretaría de Gobernación no estuviera gastando, como ocurría en el pasado, contratando monitoreos privados que ni siquiera eran censales, totales, sino eran parciales. Si el INE lo hace, pues hombre, el INE pone a disposición este servicio a los otros órganos del gobierno y del Estado. Por ejemplo, pero también hemos suscrito convenios de colaboración para la autenticación de la identidad a partir de la base de datos que el INE resguarda, que es la base del Registro Federal de Electores, que es la base de datos personales y biométricos más grande del país y la más segura, por cierto. Esto, bueno, pues evidentemente habla ya de una colaboración que ya está comenzando a fluir. Por no hablar de las mesas de intercambio de opiniones y de búsqueda de soluciones para generar las suficiencias presupuestales que el recorte que la Cámara de Diputados le aprobó al Instituto Nacional, le impuso al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto de egresos de la Federación de este año, que es un recorte, digamos, irresponsable, lo he definido, porque es el recorte más grande de la historia cuando nosotros presentamos el presupuesto más bajo de nuestra historia, precisamente atendiendo a las peticiones de austeridad de la nueva administración. Bueno, pues se nos generó un boquete muy lamentable, un boquete fiscal, digamos, al presupuesto del propio instituto, que tendrá que ser subsanado y eso pasará por ampliaciones presupuestales que están procesándose de una manera muy respetuosa, como te decía, con el nuevo gobierno. Entonces, digamos, pero nosotros somos un órgano de control, como todos los organismos constitucionales autónomos, y sabemos que eventualmente podrá haber algún momento de tensión justamente en el ejercicio de nuestras funciones. Lo ha habido en el pasado y no tendría por qué no ocurrir ahora. Creo que nuestra responsabilidad es que si eso realmente en algún momento ocurre, pues no implique, digamos, una lógica de ruptura, porque no es la lógica de un sistema constitucional de pesos y contrapesos, sino que esto ocurra pues, en los mejores términos y en la mejor lógica de entendimiento. Es decir, nosotros vamos a cumplir nuestra función y vamos a vigilar
que todos los poderes federales, locales y municipales respeten las reglas de imparcialidad durante las contiendas electorales como las que están en curso, ¿no? Y eso eventualmente puede llevarnos en algún momento a una tensión que no significa y no debe significar en un Estado constitucional una confrontación o un conflicto de índole constitucional, por ejemplo. Cada quien en lo que le toca, y esto implicará, siempre con una buena relación, pues la salvaguarda del orden constitucional y democrático de derecho. Por supuesto. Ahorita mencionaba, nos queda poco tiempo, pero sí quisiera preguntarle sobre el convenio interinstitucional que se ha firmado con el COLEF. ¿Qué nos puede decir? Y también cuál es la importancia de seguir pues vinculándose con instituciones académicas. Para nosotros es fundamental, Flor. Mira, la relación con el COLEF es una relación de larga data y que ha tenido frutos muy importantes con estudios, digámoslo así, en términos de sociología política, en términos electorales, en términos de antropología político-electoral. En fin, ha sido una relación muy, muy importante. Y para nosotros la relación con los órganos académicos, yo soy un académico que está hoy desempeñando una función electoral, es fundamental, porque el acompañamiento crítico de la actuación de las autoridades electorales de parte de los centros académicos es indispensable. Nosotros decimos que la crítica nos ayuda a mejorar, digamos así, ese acompañamiento crítico, ese contexto de exigencia nos ayuda a mejorar nuestro trabajo. Y el caso del COLEF, pues es una institución de un enorme prestigio, con una larga historia, y que pues hoy con este convenio no hacemos otra cosa sino refrendar, insisto, una historia de éxitos conjuntos pasados, con un compromiso, mejorar y superar esa historia de éxitos. Entonces, para nosotros esto es fundamental, más todavía cuando los estudios de la frontera son estudios cada vez más importantes para el trabajo del Instituto Nacional Electoral, porque debes recordar que desde 2014 el INE además credencializa y tiene un contacto con los mexicanos que viven en el extranjero. Entonces, digamos, los estudios de frontera, en abstracto y en concreto, claro, son fundamentales para nosotros, y el acompañamiento de los centros de investigación, de los centros de educación superior, son básicos para el Instituto Nacional Electoral, sobre todo cuando creo que hoy el INE tiene que relanzar lo que hemos denominado la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que implica la construcción de una ciudadanía cada vez más empoderada, pero cada vez más, digámoslo así, consciente, que cada vez asume de mejor manera y que cada vez practica mejor los valores de la democracia. Y en esto el acompañamiento, repito, el rol de sintonía con las universidades es fundamental. Entonces hay mucho por hacer, y este convenio estoy seguro que nos va a brindar, digámoslo así, un esquema formal para concretar y reforzar lo que ya habíamos venido haciendo desde hace muchas décadas, es decir, esta colaboración con uno de los centros más importantes de educación superior del país. Doctor, pues muchos retos vienen para el INE y para Baja California también. Esperamos, como decimos, que ojalá lo que pasó en las elecciones federales pues también se vea reflejado en los estados y que tengan una buena jornada electoral, ustedes y sus colaboradores. Muchas gracias por haber estado aquí en el COLEF, y también muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Flor, un verdadero honor, y estoy seguro que Baja California será una cuenta más de este venturoso collar, digámoslo así, de recreación de la democracia. De veras, gracias y honradísimo estar contigo, Flor. Gracias. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que la conferencia magistral que dictó el doctor Lorenzo Córdoba en el COLEF la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, lo pueden hacer desde nuestro sitio web www.colef.mx, y no olviden seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, y en Twitter nos pueden encontrar también como Diálogos COLEF. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.